Bienvenidos a un nuevo episodio de Cracosia Podcast. Cracosia Podcast Cítrico, quien les habla está aquí a mi lado, el señor Juan Manuel Álvarez Branda. Buenas, crítico y cítrico, un gusto saludarte en esta tarde porteña para hacer este esperado o no tanto episodio un poco sorpresivo. Manuel Mahmoud, ¿cómo estás? Acá estamos listos en un búnker grabando porque está atacando Irán. Exacto. Arrancó la Tercera Guerra Mundial, muchachos. Estamos en Este un sótano. episodio ya va a salir cuando esté destruido la mitad del mundo. Pero Spotify va a seguir vivo y vamos a poder grabar el podcast todavía. Muy bien, está muy bien lo que dice. Sin ninguna duda, estamos a la espera de los acontecimientos que sucedan. Así que un fuerte saludo a todos los que están escuchando. En Australia ya empezó la guerra, ¿viste? Claro. Por la diferencia horaria ya tiraron bombas ahí. Exactamente. No sabemos todavía nosotros. Este es el primer episodio del año 2020. ¡Qué anito! El año 2020. ¿Arranca la década o termina la década? Gran pregunta que no vamos a debatir ahora porque tampoco es tan importante, ¿no? ¿Polémica? Para mí termina la década porque dice 2020. Claro. Y si tomamos en cuenta que un día un borracho y medio que termina la década Claro. en el diciembre de 2020, ¿no? Y sí, No es válido debatir con imbéciles. no. Bueno, fuertes declaraciones de Don Manuel de Mahmoud. Hoy estamos aquí citados para hablar de el caso de Richard Jewell. Así se llama, ¿no? Sí. Lo tradujeron acá. El El caso- caso. El caso de Richard Jewell. Que dice así y parece que uno espera que haya Médicos. No como Grey's Anatomy. forenses Claro, o juzgados tipo la corte. claro. Bueno, Que hay un poquito. ¿qué programa ese, no? La corte. Sí, Gran programa. La corte, sí. Hemos notado que se hace mucho. O sea, se dice mucho que meta y autoconsciente. O algo Se que- confunde mucho. Se Claro. piensa que lo meta es autoconsciente cuando no necesariamente es así. Claro. La autoconciencia es, como dice Ángel Fareta, Ferris Bueller's Days Off. y lógicamente no están ninguno de todos estos a la altura de los otros tipos que tienen 50 años de cine y que están en los 70, 80 y no, bueno, y que además se criaron con los mejores. Claro. Es lógico que no estén a la altura, es lógico que Sí. en la comparación pierdan, qué sé yo, Todd Phillips pierda con Scorsese. Sí, siempre cuando hacen esta pregunta de nuevos autores también es complejo porque simplemente porque también hay que esperar un poco el paso del tiempo, ¿no? O sea, De Palma se lo ha revalorizado 20, 30 años después de Carrie. Digo, siempre tuvo mala crítica, siempre fue mal recibido por el público y en un momento se lo empezó a revalidar. Mismo Scorsese no es que sacó 2 o 3 películas y ya era, no es que sacó Mean Street y ya era como, bueno, este es el nuevo, qué sé yo, el nuevo John Ford, digamos, no, qué sé yo. Con estos autores un poco pasa eso, que tienen pocas películas y entonces todavía no se llega a generar como una cuestión autoral. Los últimos que se puede decir eso, qué sé yo, puede ser bueno, mismo Shyamalan, Paul Thomas Tarantino, sí, Paul Thomas Anderson, Fincher. pero creo Fincher también, pero creo que incluso esos están un nivel por debajo de cualquier autor de los 70, incluso los autores menores de los 70 creo que son mejores incluso que los mejores de ahora. Cimino, Walter Hill, no sé si me estoy olvidando de alguno. Bogdanovich, claro, Altman, Milius. sí, todos esos autores son muy muy interesantes y están o al nivel o más arriba de, no sé, los que estuvimos mencionando antes. Es que uno agarra una película cualquiera del 70 y la verdad es que dice, sale esta película ahora y rompe todo. Claro. De hoy estamos amando al director. Claro. Y era una película menor. A sobrevalorar a pibes que, o sea, director. Alexander Aya, Alexander Aya. que empezó en el Sí, sí, sí. 2004. Pensé que decías David Ayer. No. Bueno, pero David Ayer es otro también. Que venía con un par de películas así, End of Watch, era. Sí. Películas así como de acción que pintaban bien y después lo pusieron a filmar. La del tanque. Claro, sí. Y Suicide Squad, se chocó contra Zack Snyder. Zack Snyder salió ahí en esa época. Zack Snyder hizo verdad. Dawn of the Dead 2000 y pico, que está bueno. que está bien. Hizo Watchmen y lo mandaron a
lo mandaron al bueno, está bien que después habría que ver responsabilidad que tiene cada uno de agarrar o no esos trabajos. Pero es como te suben y ahora sos un paria, sos un chiste. Zack Snyder hoy es un chiste, release de Snyder Cut, y le pegan, lo aniquilan como aniquilaron a Abrams ahora. Y bueno, ese es otro nombre. Abrams es de esa época más o menos. Sí. Y lo pusieron ahora es como un imbécil. Está considerado un imbécil Abrams por The Rise of Skywalker. El tipo que hizo Super 8, el tipo el que lo habían puesto en un lugar enorme por Lost. Sí. Entonces, cómo se da vuelta todo y cómo te van tirando para ese lugar. Entonces, uno debería tener cierta independencia para no irse para ninguno de los otros extremos, porque si no uno se vuelve medio una marioneta y cada uno le van diciendo lo que tiene que pensar. Incluso Aya esto lo comentabas. Alexander Aya, sí, gran director. Aja, perdón. Bueno, no sé sí. Vos comentabas también que él, al igual que James Wan, formó parte como de un grupo que decían que esta era la nueva ola que vendrían a ser los franceses, digamos, ¿no? Como del lado del terror, y también desaparecieron un montón ahí. Ahí va a aparecer, sí, el único que quedó de esos vivos, sí, ahí está Julián Mauri, Alexander Bustillo, Xavier Gens, que después hizo Hitman, hizo Frontiers y después hizo Hitman, que jugaba y le fue mal. Y el que mejor anduvo, pero que aún así no es un nombre que figura, uno ve las listas o ve, no sé, redes sociales, no hay nadie hablando de Pascal Laugier, que es el mejor lejos, y el que hizo Incident in Ghostland hace 2 años, que es una de las películas que más rememoran al cine de terror de los 70, sucio, un cine de terror que no se volvió a hacer nunca más, porque el que vemos hoy en día es como muy floreado, no es que se va... Muy de luz de día. Muy luz de día, claro, sí, no, muy anti Texas Chainsaw, ¿no? A pesar de que pueda haber una referencia. Bueno, entonces sí hay un par del 2000, pero también está claro que siguen siendo más o menos todo de género, un poco, ¿no? Como sí, es que ahí es donde está generalmente ahí es donde está la respuesta. Sí, pero... Did you plant a bomb in Centennial Park? Jewel fits the profile of the lone bomber. The false hero. I did my job and people are alive because of that. You set that bomb! Richard, you've ruined this man's life. You ready to start fighting back? Y estamos aquí reunidos entonces para hablar de Richard Jewell, del señor Clint Eastwood. ¿Qué decir antes de Clint Eastwood, ¿no? Porque esta es una de las películas que se amolda a esta década de Eastwood, concentrada en el héroe común. Una década, creo que hay pocas décadas o pocas etapas tan marcadas de un director, digo, que se concentre en un tema específico como lo que sucede con Eastwood en el último tiempo. Es como todas las películas del 2010 en adelante, y podemos ir un poquito más atrás incluso, están concentradas en héroes comunes que se ven enfrentados a una situación extraordinaria, donde generalmente están vinculados a un acto de heroísmo, un acto de heroísmo en este caso puesto en duda anteriormente sobre sus capacidades, y que terminan resolviendo, haciendo como héroes mucho más reales a los cinematográficos. Incluso, bueno, acá vamos a hablar de cómo larga la épica, ¿no? Como las películas de él, y en este caso, y justamente también en Sully, pero en este caso más aún, se resuelven puertas cerradas en un escritorio, y no es que hay, como lo pudo haber habido en una película anterior que él hizo, que no es de sus mejores, que es Invictus, donde hay como esa epopeya y todos coreando y gritando, y es como, bueno, esa es como plenamente cinematográfica, si querés, más allá de estar basada en hechos reales. Esta también es una película que es cine puro, pero que la resolución es, bueno, hay que hablarlo, digo, es mucho más real en ese sentido. De hecho es interesante eso que comentás de Invictus, porque en su momento cuando vi las de Eastwood del año pasado, que en ese mismo año en esos años había hecho Invictus, había hecho Hereafter, había hecho J. Edgar también, ¿no? 3 películas quizás que no lo encontraban en su mejor nivel a Clint, o bueno, a mi parecer no son de sus mejores.
y esto es un dato quizás muy de Wikipedia, ¿no? Pero después de Invictus, que creo que es 2010 o 2011, una cosa así. 2009, bueno, no, perdón, entonces sería la otra. Creo que J. Edgar 2011. Estuvo 3 años sin filmar. Algo bastante particular en lo de Eastwood, siendo un director que por lo general filmaba todos los años o filmaba año por medio. Estuvo 3 años sin filmar y bueno, reapareció, si se quiere, con American Sniper, que si bien tiene cierta épica, y si bien Jersey Boys tienen cierta épica, también en ese mismo año, ya se ata más a esta etapa que a lo que venía haciendo antes. Incluso me parece que esta etapa está tan marcada, ¿no? Las ideas de Clint, que uno ya va sabiendo lo que le espera. Y de todos modos, bueno, Clint nos sorprende, o digamos logra encontrar como variaciones, como todo buen autor, para hablar de lo mismo, para enfocarse dentro de ese mismo campo semántico, si se quiere, ¿no? De los seres comunes, como vos habías marcado, con distintas variaciones, con distintas relecturas sobre el mismo tema. Siempre tiene algo más para decir. Nunca hay que dejarse llevar por esa cosa de encasillarlos a... pero hizo la misma película. Esto lo hemos hablado, pero de ser así, bueno, Hitchcock siempre hace la misma película. Siempre hace el tipo culpable, el tipo que no es culpable, que el falso culpable. Sin embargo, no tienen mucho que ver. O sea, se puede entrelazar en líneas entre The Grown Man y... no sé, los 31 escalones. Pero son películas muy distintas entre sí. Digo, es de una vagancia enorme encasillarlas en... que porque tienen una cosa en común, ya directamente son iguales. Al contrario, porque tienen una cosa en común y son distintas las películas, uno debería hacer el trabajo de decir, bueno... de qué forma acá me lo está contando distinto y qué es lo que más tiene para decir. En este caso, bueno, vamos a hablar también de Sully. Un director siempre filma lo que él conoce, ¿no? Digamos, lo que él sabe, básicamente. Que un poco por ahí va esta idea, ¿no? De la repetición de conceptos. Además, bueno, un poco lo que hablamos a la salida de la función, que un poco está sobrevalorada esta cosa de la originalidad, ¿no? De que siempre hay que hacer otra película totalmente diferente, como si casi pareciera que un director tiene que encontrar, contrariamente a lo que uno esperaría de un autor, siempre una película, una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Como una nueva visión totalmente diferente a la anterior. Y acá vemos que las últimas 4 o 5 películas de la década que acaba de terminar, trata siempre de lo mismo, ¿no? Pero en diferente forma en cuanto a no en cuanto a lo formal, sino en cuanto las historias. Sí, las historias en sí, digamos, pero siempre va hacia lo mismo. Es un director sumamente pragmático, de escenas cortas. Lo que pasa particularmente con esta película, creo que si no me equivoco es la más larga de esta década que pasó, ¿no? Sí, sí. Como, Sully dura 1:30, Tren a París también. La Mula dura hora 50, pero pero esta la más larga. Y es como sumamente dinámica, entretenida, no pierde un segundo de aburrimiento. Parezco como un resenista, ¿no? con esta cosa, pero es realmente sí, digo, pero encuentra siempre digamos como su propia forma para contar lo que siempre le interesa contar. Esta es un poco sobre el falso culpable, y también creo que desde Sully, de American Sniper también, siempre como que trata de encontrar, como si querés, darle la vuelta o darle vuelta al guante ese al que se le ha metido, ¿no? De alguna manera, como que se lo encasilla. Él es muy como autoconsciente, un poco retomando esta pregunta que nos habían hecho los oyentes. Es muy autoconsciente como de la propia figura, que se le ha convertido, digamos, como un tipo como muy tirado hacia la derecha, sí. un republicano, qué sé yo, y él es muy consciente de eso. Entonces, bueno, agarra a Sully, que es, bueno, sobre un tipo que es acusado, o que no es acusado justamente es acusado de salvar a un montón de gente, ¿no? Y acá en esta película particularmente es muy curioso, digamos, la cuestión del punto de vista, ¿no? Porque vemos en todo momento que él es inocente y no tenemos ni un gramo de duda, por lo menos yo no tuve ni un gramo de duda de que el tipo era inocente en todo el tiempo de la película. Pero me parece que la escena clave, ya adelantándome un poco, y para empezar a hablar de la película, es cuando llora la madre, ¿no? Por primera vez que Richard Jewell, bueno, es como una especie de janitor, es como una especie de aspirante a policía, muy correcto, con algún tipo de
No sé si tiene algún tipo de problema mental. Y o... es, o sea, es un poco, digamos, un redneck, digamos, Claro. como de esa zona de Estados Unidos. Sí, es de Atlanta, si no me equivoco, claro, de Georgia, del Claro. estado de Georgia. Pero bueno, tiene algún problemita mental, es como que le cuesta relacionarse, tiene 40 años y viviendo con la madre, bueno, ese tipo de perfil, justamente, que así como lo dice el FBI y la policía, que encaja perfectamente con el perfil de un terrorista, ¿no? Y la escena de quiebre donde él se decide a enfrentar al FBI es cuando ve llorar a la madre por primera vez, ¿no? Aparte lo que tiene, y esto también lo hemos hablado a la salida, esta sensación de que hace ver, bueno, a lo complejo como algo muy, muy simple. Y eso pasa también en las películas que uno está viendo el desarrollo, bueno, el desarrollo de la trama, el desarrollo de la película, pero también el desarrollo formal de la misma. Y no, cuando verdaderamente no cuesta un montón, no es ninguna pavada. Entonces me parece, y es más notorio todavía en esta última etapa porque ya es cuando depuró por completo a su propio cine. Ya, bueno, hablaste de que le quita la épica, pero también, por ejemplo, en términos de fotografía, siendo quizás Jersey Boys como la última explosión de color, si se quiere, que tampoco era como una de Wes Anderson, ¿no? Pero bueno, había un juego más complejo con el color. Y acá ya la fotografía es muy apagada, tonos grises, fríos. La banda sonora es un pianito que suena muy poco, que también pasaba en La Mula. En Sully no recuerdo banda sonora. Quizás en La Mula está esa canción del final, pero no mucho más. Entonces es aún más difícil, si se quiere. Como que el propio Eastwood está diciendo, bueno, se las voy a ir complicando cada vez más. La voy haciendo cada vez más simple y a su vez cada vez más compleja. Sí, lo que tiene es que, a ver, tenemos como dos perspectivas. Y nosotros siempre nos quedamos con la humana. ¿Se entiende? Y como Claro. siempre la otra parte, a pesar de que todo el espectador siempre sabe que el personaje es inocente, siempre se va a poner como ni siquiera a John Hamm, que es el antagonista, sino como todo a todo un sistema burocrático. Entonces por ahí empieza irónicamente con ese plano, ¿no? Que es tan y como vertical de alguna manera, no como si tuviera... Está en picado. Está, claro, No, en contrapicado. contrapicado, Sí, sí. como si fuera como más grande que lo terrenal, digamos, que lo humano, por así decirlo. Y también porque dentro de este edificio está este pequeño hombre. Está la historia de este pequeño hombre. O sea, dentro de cada edificio que nosotros vemos puede haber una persona de esas 1500 que haya en ese edificio enorme de tantas ventanas, que puede ser el héroe, la persona que te salve la vida. Y justamente el arranque de la película es él haciendo sus trabajos, sus tareas, abriendo una puerta, que ya es autoconsciente, ¿no? En la película arranque con el protagonista abriendo una puerta, ¿no? Como corriendo el telón de la cortina, y pasando con ese carrito de cadete, que va a ser en algún punto como una progresión perfecta al último plano de la película, donde si en el comienzo de la película lo tenemos ahí llevando las cosas por atrás, ¿no? Yendo por los pasillos como uno medio oculto, ¿no? Y todas las personas que llaman la atención, por así decirlo, con sus oficios más importantes, están detrás de escritorios y con mayor protagonismo. En el final de la película va a ser con un primer plano de él ya delante del escritorio, hecho policía. Sí, que incluso, digamos, este primer plano un poco cumple la función que tiene el cine, ¿no? Y esto ya lo comentaste vos en la introducción, de un poco de lo que estamos haciendo de Eastwood. Esta idea de convertir a lo ordinario en extraordinario. Bueno, el cine se mete en este edificio, se mete en esta pequeña oficina, se mete con este pequeño hombre y a partir de ahí cuenta una historia que lo supera o que la transforma justamente en extraordinario. Incluso, bueno, acá se repite, y ya lo vamos a desarrollar un poco más si quieren, la idea del héroe común. No solo el héroe común, sino también esta idea de que una persona se está preparando, el héroe se está preparando sin saberlo durante X años o toda su vida para llegar a un momento específico y cumplir un rol en particular para salvar vidas o etcétera. Que esto era como muy notorio y esto, bueno, es una idea tuya, ¿no, Cedric? Lo de que pasaba en el tren a París. En Sully también, ¿no? Pero en el tren a París era como quizás la más depurada por completo de todas las últimas, porque ni siquiera tiene actores. Sí, lo que tenían esas dos es que los protagonistas, digamos,
se preparaban obviamente inconscientemente o digamos por algún giro del destino o lo que sea, pero eran como entrenados para eso. En cambio acá a Richard Jewell medio que casi que le cae esa bomba del cielo, ¿no? Que lo convierte en héroe y villano al mismo tiempo, ¿no? Pero retomando un poquito lo que decías del carrito, es muy interesante porque es una película también muy, muy simétrica, ¿no? Richard Jewell, justamente. Porque en el medio, cuando está por tomarle declaración el FBI, también, ¿no? Como que se va un momento a revisar el carrito del que hacía su mismo trabajo, pero del que hace su mismo trabajo que él hacía al principio de la película, ¿no? Como para establecer, por un lado, cierta cuestión de orden en la película, pero también como para remarcarle al espectador que él sigue siendo la misma persona, ¿no? Que no se olvida de ese origen, como así tampoco se olvida del primero que lo trató como un humano, ¿no? Que fue Sam Rockwell. Que un poco la idea es un poco quizás hilando un poco fino, ese personaje espejo de él en el final es un poco la audiencia, en el sentido de que Richard Jewell es el personaje cinematográfico y se encuentra con un par que ya es una persona completamente común y no es nadie dentro de la película, que podría ser cualquiera de nosotros. Bueno, conseguís un laburo de cadete en una oficina y te cruzás con Richard Jewell, en ese sentido. Sí, es ir a controlar y a ver si está todo en orden dentro de lo que fue mi ex trabajo, pero también pasarle un poco la posta, ¿no? Como, bueno, ya no es que sucede esto en el sentido de literal, ¿no? Pero viste que toca como ya está bendecida, ¿no? Ahora te paso, ahora es todo tuyo, ahora quizás vos tengas ese trabajo. Me parece que acá, porque en Tren a París también estaba esto de el héroe que se entrena, como decíamos recién, para un momento específico sin saberlo, pero que también es tomado como bobo, porque en Tren a París son rechazados, son tipos que nadie quiere ver, que todos toman de tontos, y que sin embargo, en ese momento específico, donde nadie actúa, están preparados, se prepararon para ese momento y actúan. Por eso Tren a París, el momento del supuesto como atentado, como asalto, digámoslo así, dura muy poco, porque en la vida real dura muy poco. Entonces tiene esa inteligencia Eastwood de que te va preparando para ese momento y cada vez se van volviendo más puras las películas, cada vez se van acercando más a lo real, como decíamos recién de bueno, esto se resuelve en un escritorio, esto no se resuelve no sé, con gente fuera del Congreso gritando y Richard Jewell diciendo y ahora yo voy a hacer, sino como no, bueno, Jewell tirándole un monólogo a John Hamm y desatándose, pero dentro de una habitación con 3 personas y bueno, y el espectador que está ahí. Entonces, a partir de ese tipo de rasgos totalmente lúcidos de una persona de 90 años, también hay que decir que tiene 90 años, se empiezan a ver, o es donde mejor se puede parar la obra de Eastwood en los últimos 10 años, ¿no? Poniendo foco en héroes que también tienen sus tragedias, también tienen la tragedia de ser héroe, o también tienen la tragedia de estar en momentos equivocados, como el de American Sniper, que es un personaje que quería alistarse por propia vocación y que después termina asesinando a un joven y que todos los demás, digamos, hacen la vista gorda y hasta lo aplauden y lo condecoran y lo recuerdan como un héroe. Y está ese asesinato, bueno, no es un asesinato, ¿no? Sino esa muerte fuera de campo que es terrible. Acá también vamos a tener por otra cosa, por otro factor, ¿no? Una muerte fuera de campo que uno puede llegar a predecir a partir de él agarrándose, ¿no? el pecho y demás. Pero bueno, en Tren a París había también como un juego con los tiempos, porque arrancaba con el acto, después pasaba a ellos, después pasaba al acto. En Sully era el acto y después ver el post-acto, que es, bueno, vamos a ver lo que pasó después y cómo a él lo van juzgando este comité y a su vez cómo la máquina o la maquinaria o no sé cómo decirle, ¿no? El artefacto, sí, o poder, sí, pero también la lógica propia se resiste a lo humano,
Como, bueno, vamos a hacer esta prueba, a ver si los aviones tardan ese tiempo, que acá también vamos a tener el tema del tiempo, cuánto tardan el tiempo, pero no tienen en cuenta lo humano, que es que cuando estás, no sé, en una situación, qué sé yo, matan a alguien enfrente de tus propios ojos, para tirarlo un poco más a tierra, no es que uno reacciona bajo el manual, uno tarda unos segundos, incluso si estás entrenado para eso, cuando te sucede, y bueno, te vas a quedar tildado un par de segundos. Y eso era lo que no tenían en cuenta en Sully. Pero acá es mucho más grande el asunto, ¿no? Acá ya deja de ser un comité, ya pasa a ser el gobierno, pasa a ser el FBI, pasa a ser los medios de comunicación, que todas ellas tienen una responsabilidad mayor en, por motivos distintos, tomar a Richard Jewell como una como el jefe del atentado, ¿no? Como la cara del atentado, porque es lo único que tienen. Porque John Hamm está frustrado de que se le cagó porque todo eso sucedió dentro de lo que era su jurisdicción, y le tiran ahí la carpeta y dice, bueno, yo tengo que compensar la cagada que me mandé, entonces voy a poner la ficha sobre este. La película en ningún momento lo dice eso, pero uno lo entiende con una sola escena, ¿no? Tiene esa inteligencia de que uno entiende todo, y en realidad todo pasa también un poco por el subtexto. Incluso también con estos últimos héroes de Eastwood también hay un abandono como de la figura épica del héroe, ¿no? Como son todos muy terrenales. Esto creo que lo comentó alguna vez, no recuerdo en qué texto, Pedro Seba, que le mandamos un saludo, hablando de que con respecto al Tren a París ya no había lugar de alguna manera para los héroes como William Mooney, que es es Eastwood en Los Imperdonables, o para, no recuerdo qué otra película más, pero ese tipo de personajes de Eastwood que antes sí tenían como una épica cargada. Por ejemplo, William Mooney tiene todo el peso de básicamente del western en sus espaldas, y es como una figura ya mítica, antológica, y eso ya no puede existir acá. Y eso es algo que lo fue degradando, si se quiere, Eastwood a lo largo de los años. Por ejemplo, con $1 Million Baby, que el personaje de Eastwood está todo completamente fuera de tiempo. Incluso en esa película hay una gran tragedia, ¿no? Por culpa de eso. El personaje incluso abandona su lugar. En Río Místico, mucho que héroes no hay. Son todos, la verdad, que unos hijos de puta. No hay ninguno de los tres que zafe. Y después se puede haber otros ejemplos, pero son los que me acuerdo ahora. Y ya en este momento son como los héroes más comunes que uno pueda encontrar. Inclusive el momento, digamos, de épico de esta película, que vendría a ser la explosión, se termina resolviendo así en dos patadas. No como algo malo, sino como que, me lo saco de encima, entre comillas, porque no quiero regodearme, si se quiere, en la explosión, en ese sentido. Sí. Y además como para no tener que justificar, o para que el espectador no se fije tanto en qué acción hizo Richard Jewell una atrás de la otra, como para que uno tenga cierto margen de sospecha. ¿Se entiende? Como pasa tan rápido y es todo tan humano, bien dicho, que realmente uno no le quedan dudas de que... Y aparte se pasa del nivel de héroe común, digo, ya pasa a ser como una especie de porque el tipo es un bobo, ¿no? Es como pasó ese límite. Ya incluso veo venir cierta comparación con Forrest Gump, ¿no? Un poco. Y además me parece que también Clint en esta película un poco se pone a contrapelo de lo que se suele decir de él, ¿no? Que ya lo dije un poco antes, que siempre se le achaca, que es un hombre de derecha, que es un hombre republicano, y qué sé yo, y acá casi que equipara al FBI con los medios, ¿no? En un momento hasta lo dicen, me estoy enfrentando a los dos poderes más grandes del mundo, ¿no? Que es como una cosa indudable, el FBI y los medios americanos, ¿no? Y Olivia Wilde y John Hamm tienen casi la misma responsabilidad, ¿no? De hecho, en un momento él le dice, me traicionaste, como... ¿Qué esperabas de la otra? ¿Qué esperabas que hiciera un periodista que tiene una información valiosa, ¿no? Como si esa no fuera su labor sucia, ¿no? De hecho, esos dos poderes terminan opacando a la figura del presidente, que uno creería que en la película va a tener cierto peso. Creo que Clinton... Aparece Clinton en un momento. Era el presidente en ese entonces, sí. Porque aparece en la tele. Sí, aparece en la tele. Pero aparece en la tele, no. Y Kathy Bates. Y Kathy Bates, claro, después lo que tiene es que
Sí, pero aparece en la tele de fondo, en el medio del plano, cuando Sam Rockwell y Richard Nadia. Jewell van a quejarse con Olivia Wilde, y después aparece mencionado cuando pide Kathy Bates, ¿no? Como Claro, en el pero- medio de todo esto está ahí el presidente hablando. Claro, pero inclusive también es como una, no sé si una crítica al presidente Clinton o bueno, a la figura del presidente por parte de Eastwood, porque es como, lo está pidiendo al presidente como si no existiese, como si fuese una persona X, ¿entendés? Como, por favor, venía a ayudar al presidente, venía a ayudarme, presidente. Como que, ¿dónde está el presidente, el jefe máximo del país? No solo del país, sino viste que se suele decir que el presidente de Estados Unidos es el presidente del mundo, básicamente. Hay dos lecturas posibles que se remarcan, que uno puede llegar a deducir, que una de ellas es, bueno, el presidente brilla por su ausencia porque es un incompetente, el presidente brilla por su ausencia porque en realidad está operando por atrás. Digo, Claro. porque en realidad banca eso que está sucediendo Claro, y sí. lógicamente no va a salir a decirlo porque el negocio de él es, el negocio de él y del FBI, por motivos, digo, no sé, distintos y a su vez parecidos, es que buscar un culpable y encontrar un culpable como, no sé, como Memories of Murder, ¿no? Como que bueno, para contentar, para decir que hicimos bien nuestro trabajo necesitamos un chivo expiatorio, que lo dice también el personaje de Nadia, que dice, bueno, en mi país cuando el gobierno dice que alguien es culpable, seguro generalmente es un inocente. Incluso no solo eso, sino que también no se dice explícitamente porque los Juegos Olímpicos están medio, no es que están fuera de campo, pero están un poco fuera de campo, ¿no? Como, salvo un montaje muy específico que ya hablaremos después, no es que vos ves la competencia, pero hay un poco una idea como del show must go on, ¿no? Como el Claro, show debe sí. continuar. Sí. O sea, vamos a encontrar lo más rápido posible a este muchacho para que los Juegos Olímpicos, que duran, no sé, 20 días, 15 días, no sé cuánto duran, siga su curso y este espectáculo tape la fachada de que estamos haciendo. No, perdón, que el espectáculo sea la fachada de todo lo que estamos organizando y culpando a este tipo por atrás. Incluso hay algo que te dije yo a vos, que es la idea como del contraste entre los dos eventos, porque los Juegos Olímpicos siempre se venden como una celebración entre todos los países que se unen durante 15 días para competir amistosamente entre todos. La paz Y hay todo toda lo una como- cuestión simbólica de la antorcha que va por todos los países. Y bueno, en esta película tenés a esa fachada de nos unimos todos y por atrás vamos a unirnos todos para cagarlo a este tipo. En ese sentido. Sí, cada uno está cuidando su propio, buscando sacar provecho y cuidando su laburo de la manera menos adecuada, ¿no? Cagándose en todo. Y también de que al mismo tiempo lo tratan y lo toman como un juego. Digo, ellos están jugando sus Juegos Olímpicos de la corrupción, por así decirlo. Sí, claro. Porque la forma en la que lo trata Olivia es bueno, recemos que aparezca, que alguien, tenerlo antes que todos, En el momento de la... Claro. que sea interesante, o el momento en que lo aplaude, ¿no? Ella se lo toma como un juego, va ahí y bueno, si tiene que hacer algo con John Hamm, lo hace y se divierte haciéndolo. ¿No? Como no hay rastros de humanidad hasta el final de la película. Al final la película sí los va a tener, pero esa pérdida de la humanidad o esa obstinación por, bueno, querer llegar a un lugar sin importar qué. Incluso, digamos, uno pensaría que... o sea, es un momento de unión, digamos, la noche antes del accidente, porque coincidimos, o todos los policías coinciden en ese lugar, y son amigos entre todos, y cada uno ayuda... Bueno, lo van ayudando, ¿viste? No es que lo dejan tirado a Richard Jewell, sino que le dan bola. Pero al día siguiente, uno de esos amigos va a la casa y tiene un micrófono puesto. Como que, bueno, me dijeron a mí que te investiga a vos y ya me chupo un huevo. Entonces como que la corrupción llega para romper... Sí, la corrupción o si no como el egoísmo de este sistema llega para incluso corromper a una persona que en un primer momento estaba unida con este Richard. Además una persona que da con un perfil que eso es otra cosa que se pone en discusión, que es el perfil. ¿Qué es el perfil? Acá da toda la sensación y ahí es donde lógicamente la película se para en un lugar de bueno, no saquemos conclusiones rápidas, ¿no? En definitiva. Sí, bueno, a vos te puede dar la sensación de que este tipo pudo haber hecho algo por tal cosa, pero
en definitiva, pudo no haberlo hecho también. Digo, que quede con el perfil no significa necesariamente que lo haya hecho, ¿no? Y en el caso de Richard Jewell, encima es alguien que no puede defenderse por sí mismo, ¿no? Que es demasiado bueno, que su pecado mayor, irónicamente, en este mundo es ser demasiado bueno. Y no puede defenderse. No, él no puede llegar a ningún lado. Él hubiera muerto si no tenía el personaje de Sam Rockwell. Claro, incluso, bueno, viste que el personaje de Sam Rockwell se queja porque le dice todo el tiempo señor al otro y lo sigue tratando como igual, quizás buscando en su bondad como digamos, una conexión con alguien que él cree como un par, que vendría a ser John Hamm. Un par o un ídolo también, ¿no? Porque bueno, este está en el FBI, yo soy un guardia de seguridad, quiero ser él. Respecto también de esto que mencionábamos antes, de esta conglomeración de países que supone los Juegos Olímpicos y que es una especie de unión de paz y la antorcha y qué sé yo, y esta cosa del show must go on y medio Mundial 78, ¿no? Toda una cosa así. No por comparar, pero vieron que cuando está el evento en el ¿cómo se llama? Centennial Park, ¿así se llama? Sí. Vieron que hay como mucha imagen de gente sacándose fotos, como mucha celebración, y ahora toca esta banda bailando la Macarena. Claro, baila la Macarena, digo, es todo como todo de fachada, y abajo de un banquito hay una bomba, digamos, y aparte, bueno, primero hay una maga, bueno, una situación de suspenso, ¿no? Pero digo, debajo de todo eso hay una bomba de alguien que encima no sabemos bien quién es, digamos, es como las dos partes son como artificiales, ¿no? La parte del FBI, la parte policial, la parte de los medios y también la parte terrorista, ¿no? Sí, incluso un sospechoso final, porque bueno, spoiler, Richard Jewell no puso esa bomba, que al final se dice quién es el sospechoso verdadero, pero ni siquiera lo vemos en la tele, no vemos ni una imagen, no sabemos absolutamente nada. Como que tampoco le importa eso a Eastwood, ¿no? Porque no se queda con el caso verdadero, si quiere, como el verdadero culpable. No, él pone el foco donde a él le interesa contar, ¿no? Vamos a contar la historia de Richard Jewell. Entonces, lo que aparece de este muchacho es un gran plano que uno pensemos, bueno, tenemos que mostrar a un tipo que es el terrorista poniendo una bomba, pero no le tenemos que mostrar al terrorista. Entonces, la forma muy pragmática de él de resolverlo es el plano abajo del banquito. El plano abajo del banquito pone la mochila, vemos los borcegos y listo, se fue. Y después hay llama por teléfono. Cuando llama por teléfono hay un picado. Tiene una gorra. Y tiene una gorra, sí. Pero sí, tiene una gorra, es verdad, que no se lo puede ver muy bien. Después va a haber un plano general de la ubicación, que es vital para que después entendamos más o menos como medio el montaje. Después vamos a hablar del montaje paralelo, gran montaje paralelo. Que es, bueno, el picado. ¿Y a quién le dedica los contrapicados? A Richard Jewell y a los a los heridos, cuando, ¿no? Como, bueno, te voy a dedicar los contrapicados a vos, te voy a dedicar los picados al mal. Digo, como esa es son dos planos nada más, ¿no? Y cómo están pensados, y acá volvemos a lo que decíamos antes del inicio, ¿no? En ningún momento está buscando un aplauso Eastwood por esto. Y sin embargo, si a nosotros nos dicen, che, filmate esto de uno terrorista, y lo más normal sería una música de suspenso y una persona acercándose por la multitud y qué sé yo qué, digo, un plano, nada más. Sí, incluso por todo esto que vamos a decir, por todo esto que dijimos y por lo que vamos a decir del montaje paralelo, casi que parece como una película de izquierda, ¿no? Como una película que denuncia todo, digamos, es como si ahora saliese una película sobre que denuncia todo lo que pasó, no sé, una película sobre el 6-0 a Perú, ¿no? Como eso, la película es eso. Y también es como un poco lo que quiere hacer Clint en La Mula cuando rescata a esta pareja de negros que tiene un problema con el auto y qué sé yo. Como si todo ese personaje fuera resumido en Richard Jewell, ¿no? Como que es un personaje que de algún modo ha quedado a destiempo, ¿no? Del mundo actual. Clint en La Mula, y acá, como vos bien decías, Citri, Richard Jewell en esta película es tan bueno para el mundo actual que se le desconfía, digamos, ¿no? Como el único que realmente cree en su palabra, y porque lo mira a los ojos es Sam Rockwell, ¿no?
y en un momento incluso al aire le pregunta, ¿no? Hay una gran escena de entrevista donde supuestamente lo deja mal parado. A Sam Rockwell dice, el periodista le pregunta, bueno, ¿por qué le crees? O ¿qué pruebas tenés a favor para pensar que es inocente? Y porque le creo, porque lo vi a los ojos y me dijo que le creo. Y además porque tenía cierta fidelidad a lo largo de 10 años, que fue el primero que lo llamó, ¿no? Sí, y además de que, bueno, él le hizo una pregunta, ¿no? El otro le dijo que no, Richard Jewell le dijo que no, y ahí es donde esa inocencia que tiene Jewell, que lo puede llegar a condenar, la inocencia, una parte infantil que tiene él de buscar siempre a la madre, ¿no? De su manera de hablar, su manera de comportarse, y que incluso cuando ve a jóvenes tomando licor es como que tiene algo personal contra ellos, ¿no? Los jóvenes que están en como este campo de, no me acuerdo el nombre, Centennial. No, en el comienzo de la película, cuando entra al lugar. Campus. El campus, también es como si, como estos son, es como que siente a los dos pares. Estos son pares en el sentido de que estos son también chicos, pero que están haciendo desastres y yo no estoy haciendo desastres. Entonces, ¿por qué están haciendo esto? Y a su vez, los policías que son con los que quiere ser, con los que tienen la cerveza ahí a la espera de bueno, mira, ahí está, en esa escena están ambas cosas, ¿no? Preocupado por la embarazada, que está por tener un nene, un bebé, justamente, y los policías a los que le va a llevar la cerveza y incluso le dice de logística y demás. Ahí es donde más o menos converge toda la personalidad de Jewell, como preocupado por ambos polos. Incluso la escena del campus está bueno con ese rector nefasto que está en esa universidad, un viejo salame, que, digamos, lo termina echando a él, no por la cagada que se mandó, sino porque él le pone los puntos a él, que es el jefe. Inclusive no es que Richard Jewell le pone los puntos de mala manera, sino de que el tipo se da cuenta de que este tiene como una capacidad, si se quiere, más, no sé si intelectual o de memoria, para acordarse una frase que dijo este rector hace un año, y ante esa, digamos, ¿cómo se diría? Esa desventaja en la que se ve esta autoridad, lo termina echando, ¿no? Como que primero se pasa de bueno, y después, según él, se pasa de listo, ¿no? Como que termina, digamos, criticando también a la autoridad en esa escena. Sí, y además de que él le recuerda las palabras, que las tiene anotadas. Mickey Mousing, sí. Y a su vez, después le pasa un poco a Richard cuando le dicen, bueno, tenés que decir there's a bomb in Centennial Park, you got 30 minutes. Y después sobre el final, cuando John Hamm le dice, ¿vos dijiste estas palabras? Yo no. Yo no dije eso, y cuando dije lo de caos, esto va a ser un caos, me refería al tráfico, ¿no? Como tiene esa memoria que bueno, eso me recuerda como a Motherless Brooklyn, ¿no? Como ese bueno, puede tener como, entre comillas, defectos, pero tiene un talento para acordarse, digo, para la memoria que no lo tienen los demás, y que con eso puede correrlos por izquierda, ¿no? Porque es como tiene toda la coartada ahí. De hecho, bueno, esto lo decimos siempre, ¿no? Que una buena película, en las primeras escenas está todo. Sí. Y acá se repite, no sé si quieren que hablemos un poco de eso, ya que estamos hablando del campus. Vos ya habías comentado la primera escena, digamos, cómo aparece él y cómo se relaciona con el último plano, pero también gestos mínimos, como por ejemplo el tema de la basura, ¿no? Como de revolver la basura, de estar atento a lo que tiene este compañero de oficina en la basura, ya sacando información a partir de eso. Que un poco después, digamos, ese nivel de atención, si se quiere, como medio obsesiva, termina ayudando a que él pueda encontrar la bomba. O inclusive también otro gesto que a mí me pareció que se repite luego, que es el de él espiando o escuchando la conversación que tiene el personaje de Sam Rockwell. No me acuerdo cómo se llama. Sí, el personaje de Sam Rockwell. Nadie se acuerda. No, es Watson, ¿no? Watson. Sí. Sí. Así es, Watson. Bueno, Richard Jewell lo está espiando su conversación telefónica, y después, cuando lo arresta el FBI, o cuando le está intentando arrestar o sacar información, tiene que lograr Richard Jewell que el otro atienda el teléfono para poder hablar entre ellos. Inclusive también, perdón que me extiendo, la escena de los videojuegos, donde él está disparando, ¿no? a la pantalla, incluso el plano
el plano con el que arranca esa escena es como tomando, digamos, a la pistola, apuntándonos hacia nosotros. Sí, nosotros somos la máquina. Exactamente. Que bueno, después eso está, primero lógicamente para fortalecer el vínculo entre ambos, pero también para presentarte que él suele disparar, incluso ahí puede plantar una semilla de sospecha, ¿no? Como este sabe disparar, después lo ves entrenando con las armas, después en la casa tiene un montón de armas, ¿no? Todos esos pequeños gestos del comienzo de la película que luego se van a ir resignificando. Sí, pero además, bueno, hay mucho para decir de todo eso que dijiste, no sé por dónde arrancar. Primero lo de la basura, que él está arrancando, encontrando en la basura el coso de Sneaker. Él es un poco tratado como basura. Digo, él es como el tipo que está entre lo marginado, ¿no? Entre lo puesto a un costado. Y además de que a él le van a revisar la basura después, ¿no? Con el Tupperware y con ese tipo de cosas. Y se va a terminar enojando a la madre, ¿no? Y luego lo van a tener que devolver, ¿no? Es como todo termina puesto en su lugar al final. La cinta que tiran a la basura, perdón. Claro, sí, la cinta. Entre otras cosas. También, bueno, lo que decías de la llamada telefónica, a él lo van a tener que... Lo van a grabar, ¿no? La cinta, bueno, incluso la cinta, sí. ¿No? Es como... tenés las dos cintas, ¿no? La cinta literal, ¿no? Y la cinta de grabación. Pero yendo a estas simetrías que vos estabas planteando, la comida, el sneaker y a su vez la comida final, que es cuando se resuelve... Digamos, el primer vínculo es a partir de un chocolate y después sobre el final, cuando se resuelve todo y viene John Hamm, ellos se están comiendo. Incluso en el bar, perdón, ¿no? Con John Hamm y Olivia Wilde, que no están comiendo, pero están en un lugar donde se come, ¿no? Un bar, digamos. Sí, como ese es un lugar más casi te dirían anti comida, ¿no? Como un lugar de desconfianza el bar, ¿no? Como un lugar de paso. No, uno puede decir también, un bar puede ser un lugar de paso, pero es un lugar donde estás para comer y incluso cuando le saca información Miller, le saca información como comiendo, como me metí en tu confianza. Claro. El bar es como, bueno, unos manís, no tiene ese... no tiene esa cualidad tan personal, ¿no? Es más impersonal. Otra cosa que habías dicho, que era el último que me habías mencionado. Lo de la pantalla, digamos, lo de los videojuegos. Lo de los videojuegos. Bueno, él está disparando a... El propio juego es como... A policías, es como un juzgado en realidad. Es como un cabildo, no sé bien cuál es el juego, disculpen. Pero es como... No sé, es un juzgado, una especie de comité. No, están en una calle y van apareciendo como policías y terroristas, ponerle y sí, pero incluso dice como cabildo, como que te diga cabildo, dice arriba. O como cuando dicen dentro del póster que tiene Sam Rockwell en la oficina, de confío menos en el gobierno que en la policía. Bueno, tiene una cosa así que luego lógicamente va a tener que ver con lo que sucede en la película. Incluso cuando se presenta Sam Rockwell ya está diciendo él, cuando él está hablando, está diciendo, no, vos estás queriendo incriminar a alguien que no tiene nada que ver, y cuando cierra el llamado le dice, bueno, nos vemos, senador. Entonces ya se está enfrentando, que es lo que escucha a Jewel. Se está enfrentando, él está hablando así, él está defendiendo los derechos de un cliente suyo de esa manera contra un senador, no contra un X, ¿viste? Entonces, bueno, todo eso ya está, digamos, preconfigurado en todas esas escenas iniciales, que luego, lógicamente, van a tener vinculación directa con el final. Pero Sam Rockwell también un personaje que arranca estando en esa oficina como... No sé si se quiere como, bueno, de importancia o, bueno, un lugar grosso, si se puede, y después está en la oficina, como en su propia oficina, años más tarde, o un año más tarde, durmiendo, como que está medio en la suya, como que se separó un poco de no, él ya ahí se independizó. Él ya no forma parte más de ese comité, claro, porque él quería su propio espacio. Lo que pasa es que ese propio espacio significa... no conseguir trabajo. Claro. Sí, no conseguir trabajo, porque festeja algo que no tiene nada que ver, y acá es otra cosa, ¿no? Festeja algo que no tiene nada que ver, que es la escritura de un libro. Y ahí vamos a otra crítica de medios, de cómo funcionan los medios, que es, a él lo buscan para escribir un libro, ni bien sucedió el hecho, un libro que él no va a escribir, que solamente va a decir sí y no.
Medio como el libro de un youtuber, ¿no? Que se suele decir eso, ¿no? Claro, Como que sí, escribiste sí, un sí. libro, te hacemos la forma, vos decís dos boludez y lo vendemos como lo tuyo. Exactamente. Entonces ya incluso eso, que supuestamente, digo, cuando uno plantea, bueno, quiero escribir un libro o quiero que haga un libro esta persona sobre un hecho real, ya es falso. Digo, ya es puramente falso. Digo, es totalmente oportunista. Es sumamente oportunista. Incluso esa persona se parece muy... la persona que lo va a buscar y le dice, sí, acá te vamos a comer, te vamos a dar de comer, que también ahí lo está comprando con la comida. Es muy similar físicamente, ¿no? Al senador, al alcalde del campus. ¿No? Es como de ese tipo, con saco, ¿no? Así medio... Acá mucho más... suelto, porque lógicamente lo tiene que tratar de convencer de escribir este libro. Pero Sam Rockwell está en esa de estoy festejando algo que no tiene mucho que ver con mi labor. El tipo está ahí cambiando toners, con una secretaria que es un gran personaje, de Nadia. Ahora después podemos hablar de eso. No sé si quieren acotar algo más sobre esto. No, que también ha como desconfiado de las instituciones un poco, ¿no? Como que se ha bajado al nivel de la tierra porque tiene cierta cuestión autoritaria Sam Rockwell, ¿no? Que no quiere recibir órdenes de nadie, ¿no? Tiene eso. Y segundo, que se ha un poco como bajado a tierra, digamos, como que se ha puesto, si querés, al nivel civil de Richard Jewell. Entonces también siente cierta empatía por Richard Jewell cuando lo llama, porque los dos están como en la mala, ¿no? En la peor. Entonces también hay cierto empate. Y justamente Nadia, ¿no? Que es un personaje como ruso, ¿no? Que es justamente uno de los países que siempre se le ha como dado ese lugar de enemigo a Estados Unidos, ¿no? Es una película que va como a contramano absolutamente de todo lo que se dice de Clint, usualmente. Incluso cuando Rockwell es contratado por Richard Jewell, o sea, se viste de cualquier manera menos de abogado. Viste, claro, que va con unas bermudas. Claro, unas bermudas, sí, con una camisa medio blanca, sí, abierta, como que si fuese ¿no? un pescador, básicamente. Bueno, hay un tema ahí, esto es muy inteligente de puesta en escena, que es... y el uso de los elementos, que es cuando entra me sale decir la redada, ¿no? El control en la casa. La inspección, sí. La inspección. Claro. Sí, que entran los del FBI con la gorra hacia adelante, lógicamente, y él está con la gorra dada vuelta. Digo que claro, esto no está dicho en ningún momento, pero es como señal de protesta, ¿no? Como yo uso la gorra dada vuelta, al revés. Y después cuando sale de ese lugar y está en las escaleras diciéndole a Richard Jewell, che, ¿por qué hablaste? Ya la tiene para adelante, digamos, la gorra. Digo, esas cosas menores en las que está Eastwood, esos detalles, que bueno, en The Mule estaban muchísimos. Pueden buscar el episodio de Cracosia al lado B, donde ahí está todo sobre The Mule, que cada detalle de las flores iniciales, desde los autos, ¿no? Everything you wanted to know about the Mule, ¿no? Exactamente, los autos menores a los autos mayores, la relación con la familia. Hay muchos puntos en común también con esa gran película de Clint Eastwood. Podemos hablar de lo que es ese montaje paralelo, ¿no? Porque es, para el que no se acuerda por X motivo, difícil olvidárselo, pero vamos a hacer la tarea de recordarlo. Sam Rockwell y Nadia están viendo a ver si realmente Richard Jewell lo hizo o no lo hizo. Entonces están cronometrando a ver cuánto tiempo va desde este lugar hasta el lugar del teléfono público, porque el llamado lo hizo 23:58 y los hechos pasaron, como te diga, a las 12 de la noche, no fue a las 12 de la noche, no importa. Y se dan cuenta que efectivamente no es así. Pero al mismo tiempo hay un montaje paralelo con Richard Jewell viendo los Juegos Olímpicos, y está este velocista, que no voy a mencionar el nombre, Michael Johnson, ahí está, corriendo. Entonces tenés ese paralelismo entre las corridas de los Juegos Olímpicos con la situación que están haciendo ellos, que va justamente por detrás de los Juegos Olímpicos. Y es un momento medio, se me pongo poético, ¿no? Como diciendo, esto es el cine, ¿no? Como ese montaje paralelo es como lo que te puede dar el cine, me parece a mí. Incluso una idea que nuevamente con esta idea de Eastwood escondiendo lo complejo en lo simple, ¿no? Como una idea que uno la ve y dice, pero esto es como una boludez si lo pensás en profundidad, pero se
se le ocurre a él y a lo sumo se le ocurren solo a 5 directores más que están trabajando actualmente, ¿no? Como, ¿no? Es una idea Sí. muy, incluso me parece como muy fuerte de la película, un momento importante, clave, y que en los papeles es muy simple. Ujú. Creo que la madre de este tipo de montaje paralelo creo que es El Padrino, ¿no? Con la escena final de bautismo y la familia Corleone asesinando a todas las otras familias, ¿no? Creo que si bien obviamente no es la misma idea, sí es el mismo tipo de idea, como que hay una cosa detrás de lo que se muestra, ¿no? Digamos. Y prácticamente como que ese montaje paralelo un poco resume dónde está parada ideológicamente la película, ¿no? Sí, no, inclusive, bueno, lo que digo del montaje, de por qué el montaje, siempre se dice que el montaje es como el tronco del cine, ¿no? Como la novedad, si se quiere, que incorporó el cine es el montaje, una de las novedades, digamos, ¿no? Como uno de los inventos. Y esta idea de este montaje paralelo de combinar esos dos elementos que tendría que ser el macro y el micro, ¿no? Como el macro, el entorno, el contexto que son esas Olimpiadas y nuevamente, como dije antes, ¿no? Esa fachada para ocultar otra cosa más. Inclusive hay como un paralelismo entre los héroes, ¿no? Porque digamos que el deportista está siendo no un acto heroico, pero sí es como protagonista, está batiendo un récord, es algo importante, mientras que estos otros héroes o otros, digamos, ciudadanos comunes están investigando, bueno, están viendo cómo poder salvar a Richard Jewell, básicamente. Sí, están decidiendo empezar a salvar a Richard Jewell. Es clave porque a Richard Jewell lo necesita. Incluso es la palabra de Sam Rockwell es, sí, esta persona lo necesita. Y además ese personaje, fíjate que paradójico, que lo que ellos están haciendo es ir a ver, digamos, la corrida que hizo Richard Jewell. Esa corrida que hizo Richard Jewell, para llegar ahí, es cuando están los chicos, ¿no? Los chicos que están tomando alcohol y que tiran la mochila, etcétera. Y a esos chicos que tiran la mochila y demás, ponen de ejemplo a este muchacho. Dicen, sí, que me vas a correr vos, ¿qué te pensás? Que yo soy como Michael claro, entonces menciona el nombre ahí. Entonces es tan simétrico, cierra por tantos lados. Digo, uno le puede dar tantas lecturas a ese montaje paralelo que además, y esto es lo más principal, digo, sustentado dentro primero del contexto propio de los Juegos Olímpicos. Están sucediendo los Juegos Olímpicos, y segundo de que están sucediendo los Juegos Olímpicos y esos Juegos Olímpicos los está viendo Richard Jewell en la casa. No es que cae del cielo y de repente estamos viendo, digo, está muy preocupado Clint Eastwood por, bueno, vamos a hacer este montaje paralelo, pero que sea verosímil, ¿no? Que esté sustentado dentro de la historia, que esto está sucediendo al mismo tiempo y que no sea como un truco, ¿viste? Que no sea que no sea lo de, no sé, tiempo moderno de Chaplin, que bueno, aparece de la nada las vacas, claro, ovejas. las ovejas, sí. Bueno, nada, es un gran momento, ¿eh? Un gran momento, y eso que decías vos del montaje, el gran uso del montaje. En tiempos en los que hoy el montaje es, justo estábamos viendo acá una escena de una película, que bueno, cómo usaba el montaje esa película, ahí es como el corte, no se entiende nada, y bueno, la tensión la voy generando acá, y acá es, si vamos a usar el montaje en un sentido, todas las escenas lógicamente van a usar el montaje en sentido narrativo, pero utilicémoslo de una manera responsable. Incluso hay otro momento que a partir del montaje de unas elipsis va avanzando la historia, pero también como conectando con otros elementos de la película, que es cuando hay esa pequeña elipsis donde se van no difuminando las imágenes, sino como superponiendo las imágenes entre los periódicos que van avanzando, como las noticias, y los distintos personajes dentro de sus casas viendo lo que está pasando, principalmente Richard Jewell, ¿no? En su casa. Cómo se va generando la bola mediáticamente. Ahí podemos pasar al personaje de Olivia Wilder, la directora de una película. La directora de Booksmart, que toma un personaje de una chica que trabaja en un diario, sí, un diario muy importante, y que, bueno, quiere conseguir
a toda costa primicias, ¿no? Y quiere ser la primera y ese orgullo, ¿no? De tanto visto, ¿no? Tanto visto por periodistas. Digo, es como muy... Uno ve intrusos y ese uno ve... No quiero... Marcela Tauro y está ahí, sí, es eso, ¿no? Como, bueno, no sé si cae en lo mismo que esto, que en las mismas actividades que cae esta persona, ¿no? No quiero manchar el nombre de Marcela Tauro, que ya está demasiado manchado, me parece. No estoy contribuyendo con algo con muchas manchas más. Aborten. Sí, ya veo que mañana aparezco en intruso, sí. Pero bueno, es medio de esa estirpe, digamos. Con un colega también. Con un colega que se parece bastante a Eli Roth. Sí, que es bastante parecido. No, lo que iba a decir, y ya hemos hablado, ¿no? Como de esta crítica a la prensa que hace la película, y ya nos metemos en este personaje polémico, ¿no? O que se ha generado una polémica alrededor de la película, que ya la discutiremos. Que también Clint Eastwood en una de sus películas, que es True Crime, hace de periodista. Quizás no se la recuerda mucho esa película. Excelente película, ¿no? Por cierto, me parece un 10. Y ahí, bueno, el personaje de él era como un periodista, ¿no? Como que ya no existe más. Medio que un poco lo de Post, ¿no? De Spielberg, ¿no? Como ese tipo de periodista, como que buenazo. Sí, tipo Tom Hanks. Claro, tipo que tiene códigos, etcétera, sí, ¿no? sí. Como un Richard Jewell, ¿no? Pero periodista. En contraposición a lo que voy es que en esa película él era periodista y ayudaba a un falso culpable. Lógicamente lo conectamos de nuevo con Richard Jewell a partir de ahí, a que no se muera, a que no sea condenado en la silla eléctrica. Y toda la película se construye, ¿no? en esa urgencia, ¿no? De tiempo, como también en Richard Jewell, para poder rescatarlo. Siempre desde el rol de la prensa. Incluso en la película hay otros periodistas que son parecidos al personaje de Olivia Wilde. Como no, lo digo, ¿no? Como una conexión con su obra, también como una contracara de lo que es ese personaje de Eastwood, que no recuerdo el nombre, en comparación con esta Katie, con Olivia Wilde, que es, bueno, escrupulosa y todo lo que vamos a decir ahora. Katie Scruggs, sí. Es un personaje que, bueno, que quiere, como decíamos recién, la primicia, estar por delante de todos, ¿no? Como un personaje completamente deshumanizante, que en un momento prácticamente uno podría decir que se prostituye, pero acá hay como un gris, ¿no? En la acción de ella, porque ella va al bar, sabe que está John Hamm ahí, y John Hamm le dice, esto es como algo brillante de la película, ¿no? Que es porque debe ser de las... No hay tantas escenas en las que no estén Richard Jewell y Sam Rockwell, que son estas escenas justamente, ¿no? En las que están John Hamm o Olivia Wilde. Y John Hamm le dice, ustedes no entienden lo que a nosotros nos cuesta hacer este trabajo. Y nosotros estamos viendo de que son unos hijos de puta. Digo, pero él está convencido de que lo que está haciendo está bien, pero sabe a su vez que está mal. Digo, tiene ese gris ya, esos diálogos en esa escena en la que Olivia Wilde primero consigue la información después de tocarle la pierna y después pasa a la acción, que no vemos, que está fuera de campo, sí, pero que uno puede llegar a decir, hasta qué punto hasta qué punto la podía hacer o no. ¿Se entiende? Porque ya consiguió la información. Sí, ¿no? De hecho hay un momento donde John Hamm le dice, ¿qué te crees? ¿Que nosotros laburamos juntos? Sí. Y como, sí, obvio que están laburando juntos, pero no lo saben, ¿no? Como que esa es la cosa de la película. Y el punto gris es, para mí también, lo interesante de este personaje es que ella, digamos, de alguna manera cambia el comportamiento cuando ella es expuesta. Digamos, lo que ella hace al principio de la película, cuando le pasa este dato a John Hamm, es que lo publican todos los diarios y bueno, ahí se empieza como a pasar la bola de que Richard Jewell es el principal sospechoso. Entonces, claro, lo hace dejar primero en ridículo a Richard Jewell porque pasó de héroe a villano y segundo ser perseguido por el FBI. Pero después, cuando va Richard Jewell con Sam Rockwell a humillarla justamente enfrente de todos sus colegas, ahí es cuando ella cambia el comportamiento y de hecho hace el mismo recorrido que hace Sam Rockwell con su asistente cuando va a ver si realmente pudo haber llegado al teléfono público, ¿no? Sí, es cuando es humillada de local, ¿no? Cuando te meten 8 goles de local y decís, soy Brasil contra Alemania y bueno, me voy a tener que refundar y armarme para ganar la Copa América. Y hace su trabajo de periodista. Digo, ahí es donde dice, che, bueno,
Le vi la cámara, le vi la cara además. Porque es eso, ¿no? Es verle la cara. Vos habías dicho algo, Manu, respecto a eso. Que es, le ven la cara, ¿no? Le ven la cara a él y después a la madre, ¿no? Que es cuando ve lo real, cuando ve lo puro y cuando lo tiene enfrente de los ojos, es cuando medio que se le queman los papeles. Es medio Ready Player One, ¿no? Es medio Ready Player One. Y ¿sabés qué otra cosa? Es medio Twitter. Viste que Twitter es como... No, pero Twitter es... Bueno, la concha de tu madre, hijo de puta, mirá lo que hiciste, no, mirá lo que pensás, Arévalo, la puta que te parió, no, ¿cómo vas a pensar así? ¿Cómo te va a gustar esa película? Y después lo tenés enfrente de la cara y... O cuando te bloquea Arévalo, decís, ¿por qué me bloqueó, che? Claro, sí. Igual, bueno, Arévalo es como... Bueno, no es el mejor ejemplo que acabo de poner. ¿no? Claro, sí. No es el mejor ejemplo. Es más, Arévalo es ese personaje, ¿no? Claro. Es al revés, Arévalo es Olivia Wilde. Lo que iba a decir es que, claro, ¿no? Una vez que tienen al héroe o la pureza delante de sus ojos, cuando lo miran a la cara, es la primera vez que, bueno, se humanizan. No solo ella, que, bueno, que quizás se pueda discutir. No leí opiniones, ¿no? Pero quizás alguien pueda decir, bueno, puede ser que esté un poco como sacado de los pelos el giro de ella, ¿no? Que tampoco es un giro como que al próximo día ella está publicando este es un tipazo, ¿no? No es ese tipo de giro, sino como, bueno, una emoción genuina, o la primera vez que ella vemos un grado de humanidad es cuando lo ve a él a los ojos, ¿no? Cuando lo vienen a... No solo, como dijo bien Juanma, ¿no? Esa idea de que se le da vuelta el tema de la primicia, porque la primicia... pasa a ser ella, adelante de todos sus compañeros de laburo, sino también esta cuestión de la humanidad. Sí, pero además, perdón, que pase de una escena a la otra no significa que pase de un minuto al otro. Obvio, hay una elipsis ahí, digo, se entiende por lo que es el cine, de que no es que termina eso y va al otro día, digo, eso puede pasar una semana después, 2 semanas después, no, obvio. Eso seguro. Y además también que no es el único personaje al que le pasa, porque uno podría decir, bueno, pues solo a ella le pasa que este Richard Jewell se aparece enfrente y se humaniza, sino que al final Jon Hamm, que si bien no se termina de humanizar porque hay una cuestión como muy egoísta y no como muy egocéntrica del poder, sí, bueno, no es que se quiebra en el interrogatorio final, pero dice no puedo hacer más nada adelante de este tipo, lo tengo a los ojos y me habla a mí, no puedo hacer más nada yo. Sí, igual ahí para mí no se humaniza en lo absoluto. No se humaniza. Pero sí que al tenerlo enfrente a él se produce como un cambio, digamos. Yo lo veo comparado a lo de Richard Jewell, cuando la madre llora y él dice, ahora voy a ir, le pregunta a Sam Rockwell, le dice, bueno, ¿estás preparado para defenderte? Que ahí es cuando él ve a la madre llorar, digo, cuando ve como lo más humano de lo humano, que es llorar a la persona que más querés en tu vida, ahí es donde hace el clic. Y acá es lo mismo, ¿no? Acá es, bueno, cuando... En lo que a vos más querés, porque para este personaje de Olivia Wilde la madre es ese contexto en el que está el trabajo, y terminás casi llorando, digo, te hacen llorar, te hacen, no estás llorando literalmente, ¿no? Pero te hacen pasar vergüenza. Bueno, necesitas defenderte, y la defensa es hacer bien tu trabajo. Esa es la única forma de defenderte de esas acusaciones. Algo que deberías haber hecho en el comienzo de la película, desde el comienzo de la película. Para mí ese personaje tiene una redención, y muchas de las críticas eran las que para este personaje era, bueno, pero pone un personaje femenino, y este personaje femenino para conseguir información hace como cosas espurias, como cosas... pero la noticia nace de un grupo de hombres, digo, y el personaje más hijo de puta de la película es Jon Hamm. Jon Hamm es el personaje que no tiene ningún tipo de redención. Es el personaje que hasta el final de la película dice, y yo sigo pensando que es culpable. Es el personaje que, a diferencia de Olivia Wilde, que mira a los ojos a estas dos personas y se da cuenta y termina reconociendo, mal que le pese al bien, Jon Hamm no puede hacerlo nunca. Y te digo una cosa más, y se lo digo a los oyentes, ¿no? En True Crime, ¿qué personaje se acuesta con mujeres para conseguir información? Y Clint Eastwood. Es un hombre, básicamente, ¿no? Como que tampoco hay un ataque de Eastwood, como que todas las mujeres... Primero, no todas las mujeres son así. No todas las mujeres de la película son así, porque la mamá de Richard Jewell es un personaje muy como empoderado, ¿no? Y como... no tiene absolutamente nada que ver, incluso Nadia no tiene nada que ver con esta mujer. Nadia es la persona que convence a Sam Rockwell de agarrar el caso. Claro, Sam Rockwell estaba desconfiando.
No, cuando agarra el teléfono, cuando le dice anda a llamar por teléfono, cuando van al teléfono público y le dice este no, este es inocente, son personajes como vitales. Y bueno, ni hablar de la madre de Richard Jewell, que es como el personaje donde justamente se da el quiebre y hace que Richard Jewell pase digamos, a salvar su vida. No, vaya cosa, ¿no? No, pero es un mal de estos tiempos, digamos, supongo que de la corrección política, ¿no? De pensar que porque un personaje es así, y ya sea negro, mujer, hombre, inclusive, no importa, como que ya, según el director, guionista o etcétera, todos los personajes, según su visión del mundo, todas las personas de color o mujeres, qué sé yo, son así. Es un pensamiento como bastante errado y muy infantil, si se quiere, ¿no? Casi de presidente de centro de estudiantes, un poco. Y es que la propia película digamos, lo anula eso. Ya con lo que estamos diciendo de que hay 3 personajes femeninos y vos estás queriendo ver a este personaje, que además no es el personaje más malvado, digamos, y que tiene su humanidad al final y su redención. Perdón, un personaje femenino, como dijo Juanma, que es ruso, ¿no? Como que el enemigo de Estados Unidos, inclusive, ¿no? Como esa inclusión que no se dice a los gritos. Sí, y además de que Olivia Wilde hace este acto con John Hamm, pero John Hamm es el que da la información. ¿Se entiende? Sí, de hecho va a la reunión y dice, me mandó una cagada, ¿no? Como... John Hamm es el que da la información, el que la tiene, el que la regala para tratar de conseguir algo de sexo. Es como... ¿dónde está el bien en ese personaje? Ese es el personaje más hijo de puta de la película, sin ningún tipo de duda. Es el antagonista, el que más aparece, el que le dice de policía a policía y lo boludea, le hace bullying al pobre Richard Jewell. Entonces, bueno... Es lo que pasa con Clint, que se lo quiere correr por izquierda y por cualquier cosa. Entonces siempre American Sniper, bueno, es una película tal cosa, La Mula, tal cosa, digamos, siempre se lo quiere correr por algún lado cuando la película está hablando de todo lo opuesto, pero no hace falta, pero no es ni siquiera discutible, ¿eh? No es que es, bueno, pero hay dudas, no es ni discutible, ¿no? Ya por lo que acabamos de decir recién, digo, cualquier persona que está malentendiendo eso directamente está malentendiendo el cine, y me cuesta pensar en cómo se lo pone así por una cuestión meramente política, ¿no? Como una cuestión de ese tipo de cosas son las que me llaman la atención, de que se lo ponga en cuestionamiento por una cuestión de, no, bueno, pero es liberal, o es que es en Argentina, ¿no? Donde uno de los máximos referentes de la literatura mundial es Borges. Claro. Que no, digamos, que no es peronista, que es antiperonista, y todo lo claro. que nosotros sabemos. Entonces, si cuestionamos eso, tenemos que cuestionar todo, y que además no hay ningún tipo de crimen que alguien piense, que alguien tenga una ideología distinta a la que tenemos nosotros. ¿Qué creemos? ¿Que todos piensen exactamente igual? No. En el mundo van a existir un montón de personas que no piensen como nosotros ideológicamente, y eso no debería inhabilitarlas a hacer películas, libros o lo que sea, y ni tampoco que eso sea, digamos, que ya ponerlas en, no, esto está mal porque lo hizo esta persona. Estás exponiendo lo cerrado que sos. Sí, aparte, a ver, por un lado la película se defiende sola, porque es justamente todo lo contrario a lo que siempre se dice de Clint, no lo que siempre se dice supuestamente de Clint. Una cuestión de que sus detractores siempre lo quieren encasillar, ¿no? Como que siempre van ya con ese formato de, bueno, Clint es liberal, republicano, derecha, qué sé yo. Entonces, bueno, vamos a ver dónde le encontramos esa piecita como para que encaje en ese estereotipo que yo ya armé de un director excelente, ¿no? Es muy aburrido ver el cine así también. Sí, además. ¿No? Es como, voy a ver una película para confirmar algo que yo muy cómodo. Claro, sí. Es muy... Sí. Muy triste también. Pero bueno, siempre va a haber algún paladín que quiere, porque es más fácil criticar además, una película que ir a una marcha, digamos, ¿no? Como para hacer el paralelismo. Es más fácil señalar un título que está mal en una nota que a mí no me gusta y decir, no, mirá lo que hicieron acá, que salir y poner el cuerpo de verdad. Además que, bueno, es casi fascista, ¿no? Porque es como, bueno, no piensa como yo, cancelado, digamos, ya es como, bueno, no se puede ver película de Clint, qué sé yo. Bueno, ya es otro tema ese, ¿no? Saliendo un poco de Twitter, no, mentira, volviendo un poco al personaje
de Richard Jewell, me llamó la atención quizás un par de detalles dentro, ¿no? de la puesta en escena, principalmente en la casa de él. Pienso en un plano, por ejemplo, donde él está acostado en su cama, medio casi de forma crística, o inclusive un detalle aún más importante que ese que solo está en una escena, que es la puerta. Vieron que la puerta de la casa tiene como un pequeño adorno, que es un círculo como de, si te dijese, la corona que tiene Cristo en la cabeza al momento de la crucifixión. Sí, una corona de espinas. Exactamente, y en el, no sé si porque es Navidad o bueno, porque es una Puede ser, sí. una decoración de la casa, que tampoco es que en la película dicen, che, ¿viste la decoración que tengo ahí en la casa? Bueno, no lo subraya, sino que está ahí en la puerta, y es un detalle más de la puesta en escena. Otro detalle, inclusive, bueno, perdón, él dice, ¿no? Cuando le pregunta a Sam Rockwell en ese interrogatorio si él pertenece como a una secta... Sí, como una secta terrorista o religiosa, al Ku Klux Klan. Él le dice, yo no, salvo que sea bautista. ¿Es él? Bautista, sí. Sí. Y él le dice, yo soy bautista, al menos, entonces no pertenezco a ninguna secta, salvo que ser bautista significa estar en una secta como religiosa, ¿no? Como reforzando un poco más la idea de la religión. También está muy bueno en la casa el pequeño cuadro que tienen de él, ¿no? Que es el cuadro de cuando él era asistente de sheriff en ese Hobsbawm, me parece que se llama el lugar. Que es interesante que sea el único trabajo donde nosotros no lo vemos a él. Vieron que en el comienzo lo estamos viendo a él en la oficina y también lo vemos trabajar en el campus, pero no lo vemos trabajando cuando fue asistente de como policía, digamos. Claro, como policía, que es un poco su deseo, ¿no? Sí. Que incluso quizás se podría pensar que el deseo de él también es el deseo de la audiencia, ¿no? Como que la audiencia quiere ver que él trabaje como policía, y Clint fuera de campo nos lo está ocultando a la vez que fue, digamos, en ese trabajo. Y al final, digamos, es como una especie de recompensa al espectador, ¿no? Verlo por primera vez de hecho, cuando uno lo ve por primera vez con el uniforme de policía, es como que dice, ajá, llegó, ¿no? Claro. Sí, no, te pones contento porque está del otro lado del mostrador por primera vez. Claro. Inclusive vieron que va en uno de los planos finales de la película, va a la foto. Como claro. La cámara va hacia la foto esa de cuando era asistente de sheriff, como para dar una especie de cierre a eso. Sí, también porque es un vidrio y él está ahí como detenido, ¿no? Es un vidrio y está detenido en una imagen, y después sobre el final tenemos él detenido en un primer plano y el vidrio que es, digamos, la cámara. Y además de la concepción de la policía que ha cambiado para él, ¿no? Que vieron que en un momento le dice a John Hamm, yo creí que la policía era de tal manera y ahora no pienso así por todo de lo que me están acusando, ¿no? Claro. De hecho, otro detalle más con esa foto, y también, bueno, se repite en toda la película, es el tema de los reflejos. Vieron que es una película donde, bueno, muchas veces los personajes terminan encuadrados en cámaras de televisión, ¿no? Pero se están filmando. En espejos también. En espejos, exactamente, en la pantalla de los videojuegos. Inclusive cuando él se va de la reunión del final de la película en el FBI, vieron que cierra la puerta de vidrio y está el logo del FBI, y en el logo quedan reflejados de fondo, sentados en el escritorio, John Hamm y su compañero, ¿no? Como quizás se podría decir ahí como, bueno, un reflejo entre el logo, digamos, como lo formal o digamos como la idealización de ese logo y los que están sentados ahí dentro de la mesa, que son todos unos corruptos, básicamente. La más crítica me parece que es cuando convencen a Richard Jewell de ir hacia el FBI y John Hamm abre la puerta de la camioneta con los vidrios paralizados y sobre el reflejo del vidrio está la bandera de Estados Unidos. Que lógicamente la bandera de Estados Unidos está en el FBI, ¿no? Puesta, pero está en el reflejo en donde está la cara de John Hamm, ¿no? Como bueno, este tipo es el que está representando a los Estados Unidos en este momento, como la cara de Estados Unidos, medio que es esta es la este es el espejo hoy en día, el referente. Entonces, bueno, todo esto, ¿no? En una película súper simple, digo, súper simple desde el llano, ¿no? Sí, pragmática, sí. Sí, súper universal, digo, es como una enorme película, ¿no? Qué película, ¿no? Inclusive quizás no hablamos mucho del personaje de la madre, hablamos un poco en la periferia, ¿no? Pero un personaje de la madre que la madre es la casa, digamos, ¿no? Como es el vínculo a tierra que siempre tiene él sí, o sea, justamente para tener los pies sobre la tierra, pero a la vez un personaje que al igual que él está como medio detenido en el tiempo.
De hecho, nosotros no nos enteramos de qué vive ella hasta el final, pero Sí. porque lo dice ella, ¿no? Sí. Nunca la vemos trabajar, siempre Ujú. la vemos en su casa protegiendo a su hijo. Y también para formar un paralelismo entre, bueno, dos personajes que están estancados, si se quiere, como dijiste vos recién con la foto, ¿no? Como la madre estancada en la casa y él estancado en la casa. Y bueno, se tienen que unir ellos dos para poder seguir adelante. Incluso Sam Rockwell también está estancado, ¿no? Perdón, como que en esa oficina. Vos tenías algo para decir, Juanma, sobre las armas, ¿no? Y sobre el pensamiento un poco a contramano de donde se suele encasillar a Clint Eastwood con el tema de las armas y demás. Sí, creo que donde más se expuso esto fue en American Sniper, ¿no? Que fue como la película claramente más discutida desde lo extracinematográfico respecto de la figura de Clint y su ideología, ¿no? Que también va un poco de la mano de todo lo que está diciendo la película discursivamente, ¿no? Este tema de las armas. Como bien dijimos a lo largo del episodio, primero lo vemos a él disparando en el arcade en estos juegos, y después vemos las armas tiradas sobre la cama, ¿no? Que digo, casi que lo equipara con lo malo que son los medios, lo malo que es el poder, el FBI, la corrupción que está detrás de los Juegos Olímpicos, y casi que lo pone al mismo nivel de las armas. Digo, cuando le dice, ¿tenés algún arma? Y se hace un corte, es casi un gag. Cuando están todas las armas sobre la cama, es como un momento como difícil, como conflictivo, donde uno claramente dice, no puede tener esta cantidad de armas en la casa. Digo, incluso Clint Eastwood, al que siempre se le ha achacado esta cuestión de liberal respecto de si el que quiere tener armas que las tenga, incluso se pone del lado contrario en la película. Así que va un poco de la mano de todo lo que dijimos, que va a contrapelo de lo que siempre se dice sobre Clint. Y la madre dice, ¿no? Le dice, yo odio las armas. Claro, Dice, odio las sí. armas, no quiero que me traiga un Bambi. Sí. Dice, ¿no? ¿Me puedo enojar un poco? Yo la verdad que, bueno, ya hablamos mucho de esto de que no se entiende muy bien las críticas que le hacen a Clint Eastwood, y justo hablabas de esta película como demasiado polémica, ¿no? Que es American Sniper. Y una película que termina digo, lo voy a resumir en pocas palabras, ¿no? Una película que termina diciendo de que un soldado va a la guerra, después el gobierno lo abandona y puede venir otro soldado y le mete un tiro en la puerta de la casa. Es Claro. como, sinceramente, dejate de joder, como Y bueno. tratar de correrlo por izquierda con ese tipo de cuestiones. Que bueno, ya hemos hablado de cómo en esta película va a contramano, y quizás es la que más notoriamente va a contramano, pero también son cosas que ya se ven desde American Sniper. Sí. Y se generan estas polémicas alrededor. Y un poco como dijiste vos recién, para hablar de todo lo extra cinematográfico, ¿no? Como para no hablar de la película, Claro. básicamente. Ujú. Perfecto, si les parece vamos cerrando. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio sobre esta gran película de Clint. Hacía tiempo nos debíamos hablar de Clint Eastwood, ya nos venían pidiendo hace rato, teníamos muchas ganas. Recuerden que tienen el episodio de The Mule, película que también recomendamos si no han visto, en Cracosia Lado B. Ujú. También mencionamos eso, ¿no? Cracosia Lado B, pueden encontrarlo en Spotify, no está en este lugar donde dice Cracosia Podcast, son dos canales distintos. Ponen en el buscador de Spotify Cracosia Lado B y van a encontrar los bonus tracks. los bonus tracks de Mar del Plata, van a encontrar análisis de The Mule, de Stage Fright, de Burning, van a encontrar bloopers de nosotros con Juanma diciendo cosas locas. Sí. ¿Mm? Soundcracks. Y van a encontrar Soundcracks, que es donde elegimos los mejores temas del 2019, de los episodios que hemos hecho, con canciones presentadas por nosotros, canciones verdaderas, ¿no? Ujú. No es que nos ponemos a cantar Nos nosotros ponemos a tocar. y a cantar la Macarena. Ujú. Así que, bueno, tienen todo eso para escuchar si no alcanza Cracosia Podcast. Don Manuel, ¿qué quiere para acotar? Limpiar es bueno. Limpiar es bueno. Limpiar es bueno. Todos los años una película nueva. Limpiar es bueno. Pasó de Harry el Sucio a Limpiar es bueno. Limpiar es bueno, es así. Es así, las vueltas que tiene la vida. Nos despedimos hasta el próximo episodio de Cracosia Podcast. Cerramos con la Macarena. La Macarena, sí. Cerramos con la Macarena para que se vayan, Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. para que se vayan bailando en el subte. Sí. Subte B o en el colectivo, en el bus.
no sean como John Hamm. O en sus casas, exacto. Si no son- sean como John Hamm, si que son le niega policías. un baile a Olivia Wilde. Exacto, Imperdonable. imperdonable. No, estoy trabajando. Dale, chanta. Chanta. Sos un chanta. Por favor. Me gusta, igual hay como un momento de autoconciencia que es cuando John Hamm le dice a Olivia Wilde: esto está sucediendo. Claro. Como si él fuera feísimo. Claro. No, pero ¿Esto está sucediendo? Esto está Esto está sucediendo.